Señores, buenas noches. Soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Rosario Ayerdi, Nacho Ortega y Martín Angulo. Hoy Fernán Quirós. En un ratito se sienta aquí Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Preguntas para él. ¿Qué va a hacer la ciudad con el pase sanitario? ¿Qué pasa con el refuerzo y la tercera dosis del COVID? ¿Qué está pasando con el aumento o no de los casos? Acordate, @dicho esto en A24 es nuestro Instagram. Solamente en Instagram, en los mensajes directos, @dicho esto en A24. Está Claudio Suchovicki, un amigazo. Hablaremos de economía. Y también estará Mayra Arena, para mí una dirigente muy interesante que viene de la pobreza, que está laburando sobre este tema y que vale la pena que la escuchemos, más los temas de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar del reencuentro público entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner. Compartieron un acto hoy en Casa de Gobierno, intercambiaron guiños, pero la tensión sigue latente. Y también te voy a contar, Luis, algo muy importante, la jugada que hizo el gobierno para lograr el apoyo de la oposición para el presupuesto 2022. Rosario Ayerdi. Deuda y FMI, desde hace 2 años Alberto Fernández lo pone como uno de los ejes de su gobierno, incluso fue de eje de la campaña 2019, también de esta campaña. Quiere clausurar el tema a partir de enero, que no se hable más. Te vamos a contar por qué y cómo lo va a hacer. Martín Angulo, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar de la apelación que hoy la Fiscalía hizo del sobreseimiento de Cristina Kirchner, sus hijos y otros acusados en la causa Otesur y Los Sauces. Pidió el fiscal que se haga el juicio oral y público. Vamos a contar cuáles son los argumentos y además nos vamos a meter en lo que seguramente va a ser una interna judicial, porque el fiscal criticó muy fuerte a los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, y también vamos a contar el fallo por el cual hoy se confirmaron las condenas por los crímenes del 19 y 20 de diciembre, a pocos días de que se cumplan 20 años. 4 temas centrales en A24. Uno es el estudio con nuestros invitados que recién decíamos, más otros 3 puntos que estamos recorriendo con nuestros compañeros. Martín Rojas está en la autopista de Lepiane. Hasta hace momentos había una interrupción del tránsito. Contanos por qué y qué pasa ahora. Hola Martín, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Así es, estuvo interrumpida la circulación a la autopista de Lepiane. Tuvo que actuar personal de la policía de la ciudad, del cuerpo de infantería, de esta fuerza de seguridad, para despejar lo que es la circulación de la autopista de Lepiane. ¿Quiénes eran los que cortaban? Los familiares, amigos y vecinos de Brandon Ruiz Díaz, el joven de 17 años que estaba participando de una fiesta aquí en Villa Lugano, y en un momento dado hubo una discusión y 2 personas sacaron armas, comenzaron a disparar a mansalva y le dieron un disparo en el pecho a este joven, que fue trasladado al Hospital Santoyani, pero no pudieron salvarle la vida. ¿Qué es lo que reclaman sus familiares? Que la policía actúe, que la justicia también actúe y que detenga a los indicados como autores materiales de este asesinato. Y por ahora nada de eso ha sucedido, a pesar de los procedimientos policiales que se han realizado en esta zona sur de la capital federal. Como decíamos, Luis, estuvo cortada la autopista, tuvo que actuar personal de la policía, no hubo forcejeos, simplemente cuando llegaron los efectivos con los cascos y los escudos, los familiares, los vecinos, los amigos decidieron retirarse de este lugar y ya quedó liberada la circulación, Luis. Muy bien, Martín, allí estamos viendo que se está circulando normalmente por la autopista de Lepiane en esta tarde que está cayendo en este lunes. Nos vamos y gracias. Nos vamos a ir a otro de los móviles. Está trabajando Gabriel Prosperi Moreno. Gabriel, ¿qué pasa allí? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Cristian Quiñones, 28 años. El sábado a la noche venía aquí a la casa de su hermana y su cuñado a un cumpleaños. Sin embargo, se le cruzaron 2 motochorros. Para robarle un celular, le dispararon 4 veces. Al menos 2 de esos disparos le dieron en el tórax. Hoy Cristian está luchando por su vida en el hospital de La Vega de aquí, de Moreno. Tiene impactos que le han herido la zona torácica, cerca del corazón, y también el hígado. Realmente su situación es muy, pero muy angustiante. Su familia está justamente pendiente de él, y todo un barrio también que está reclamando justicia y seguridad para esta localidad, para este barrio de Villa Trujuy, que está golpeadísimo por ese flagelo que tienen tantos barrios en el conurbano, pero particularmente aquí. En los últimos minutos se conoció que el sospechoso de haber disparado contra Cristian fue detenido esta tarde en General Rodríguez. Chocho Santillán, así se lo conoce, 25 años. Estaba con el pelo teñido, trató de escapar de la policía, pero lo identificaron y ahora está justamente tras las rejas. Es el sospechoso número 1 de haber disparado contra Cristian. Esta cámara que tenemos acá, Luis, fue la que justamente filmó en tiempo real
el ataque contra Cristian y la que permitió en todo caso identificar al sospechoso. Reitero, lo más importante es la salud de Cristian, que la está luchando, la está peleando en el hospital de Moreno. Sin embargo, los médicos lo toman con mucha cautela porque su estado es gravísimo. Es tremendo, Gabriel. La he visto decenas de veces, estas imágenes que estamos viendo en este momento, que ahora el señor director va a mostrar a pleno, y es tremendo el nivel de agresión, la violencia con la que, creo que ayer fue la tapa de Clarín, la violencia motochorro y lo que estaba sucediendo, ¿no? Mira, es tremendo esto que estamos viendo, que padece Cristian, y la desesperación de la gente que pasa por allí para tratar de ayudarlo. Ahí está tendido en el suelo, la angustia, ¿no?, de los que van saliendo a tratar de socorrerlo, en algo que lamentablemente... ¿Podemos tomar el audio, Odile? Perdón que lo pida al aire. Es muy desesperante, la verdad, Gabriel, este relato que vos hacías, con la detención del motochorro, que es el que finalmente balea a Cristian. Lo más importante primero es lo que vos decíamos, mandar la mejor energía, rezar los que pueden hacerlo para que Cristian se ponga bien. Está en estado delicado internado, Gabriel, ¿verdad? Muy delicado, permanentemente está transfundido porque ha perdido mucha sangre y permanentemente el cuerpo necesita para recuperarse. Pero te decía, Luis, y por último, si me permitís, sí, claro, el colectivo que traía tanto a Cristian como a su novia, Vanessa, lo dejó en esta esquina. Fíjate la cantidad de pasos que hay hasta donde lo atacaron. Se pueden contar fácilmente. Aquí, donde estoy yo ahora, lo dejó el colectivo. Bajó él con Vanessa, su novia, caminó por esta vereda, caminaron por esta vereda para ingresar aquí a la casa de su hermana y su cuñado. Venían a un cumpleaños y acá donde estoy parado lo interceptan los motochorros. Cristian, para evitar que ingresen los motochorros a la casa o para que ataquen a Vanessa, su novia, los enfrenta. Ahí donde le pegan un tiro. Cristian queda aquí, tendido sobre esta vereda. Y allí los gritos que escuchábamos de Vanessa y otros familiares que salen de la casa. Y imagínense, un vecino aquí al lado lo llevó en su auto al hospital de la Vega de Moreno, reitero, donde ahora en estos momentos sigue peleando por su vida. Nada, son, como vos muy bien lo señalás, Gabriel, 15 pasos. O sea, no es que estuvieron deambulando y que los motochorros pudieron estar esperando, buscándolo. O sea, a la persona que bajó la atacaron y mortalmente, sin vueltas, ¿no? Sin ningún tipo de contemplación. Para nada. Es más, se supone que eran motochorros que están esperando justamente o siguen al colectivo durante un par de cuadras y a la primera parada en donde ven que baja alguien que puede ser víctima justamente, lo atacan. Así fue como justamente fueron sobre Cristian, así fue como respondieron cuando Cristian los enfrentó con 4 disparos, 2 de ellos que le han dado en la zona torácica y por los cuales él está en estos momentos, reitero, en el hospital de La Vega, muy pero muy grave. Ojalá que pueda salir. Hoy estuvieron funcionarios de seguridad de la comuna de Moreno aquí, por supuesto, muchísimos vecinos pidiendo explicaciones y respuestas a una comunidad vecinal, a una localidad que está reclamando desde hace mucho tiempo medidas contra la inseguridad, una inseguridad que le sigue dando cachetadas. Gracias, Gabriel, muy amable. Es muy difícil, la verdad, porque cuando nosotros hablamos de estos temas, lamentablemente volvemos a naturalizarlos como un tema más. Entonces decís, acaba de haber unas elecciones, se van a abordar los... Ahora voy a hablar con Claudio Suchovicki de uno de los temas centrales, que es la economía, la inflación y demás. La inseguridad es el otro tema. No hay mucha vuelta, es economía, seguridad, se turnan en la angustia según el mayor dramatismo que tenemos. Y ahora se agregó el COVID por el tema de la salud. Digo, tan difícil. Después la salida de la anterior ministra de Seguridad de la Nación. Frederick. De Sabina Frederick. ¿Pasó algo?
con Aníbal Fernández, que iba a llegar, iba a coordinar. Ayer lo volví a escuchar a Sergio Berni repitiendo lo que dijo acá, que está alejado de Cristina Kirchner. Entonces aparece, digo, ¿alguien se ocupa del tema de la seguridad? ¿Hay alguna modificación del tema de la seguridad? Lo pregunto casi retóricamente, ¿no? No, Luis, no pasa cambia nada. ni el esquema de seguridad ni tampoco las leyes. Hay un nuevo contrato social en el que los delincuentes no cumplen con determinados, entre comillas, códigos que se cumplían antes y siguen las mismas leyes. Bueno, y me atrevo a preguntarlo y es un gusto saludar porque es una de las buenas cosas que me dio esta profesión, conocer a gente como Claudio, y yo me presumo y digo mi amigo. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Qué bueno verte. ¿Sabes qué pasa? Tengo que preguntarte lo mismo. ¿Cambió algo después de la elección la mirada económica? 50% de inflación. Hoy lo escuché a Martín Guzmán hablar de 33%. ¿Cambió algo? No, porque seguimos discutiendo sobre las consecuencias y no las causas. Las imágenes están muy ligadas a la inseguridad con la economía, finalmente porque es la voluntad. Siempre digo lo mismo acá. Sin seguridad jurídica no hay inversiones, pero sin seguridad física se van los inversores, se va la gente. Hay mucha gente que se va y cuando vos preguntás por qué se va es, che, pero si en Argentina ganas guita. No se trata de ganar guita, se trata de la seguridad, si puedo estar, si me van a secuestrar, si me van a matar o lo que fuera. Ese miedo genera que se escape dinero de la Argentina, que se vaya dinero de la Argentina. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos. Lo dijo hoy hasta el ministro Guzmán, que es la falta de inversión. Y esa es la madre de todas las batallas. ¿Por qué no hay inversión en la Argentina? ¿Por qué si hay gente que le va bien, decide subir los precios, en este caso, y no aumentar la producción? Y es una decisión de vida, es una decisión de, estoy seguro acá, voy a tener las reglas claras, y no. Así que... Hoy lo escuché en partes al ministro Guzmán hablando de la inflación de este año y la que viene, hablando de un pronóstico del 33%. Para este año se pronosticaba el 29%. ¿Tiene sentido que yo te pregunte eso? No. ¿Le diste importancia? Y no. No. La gente vas a cambiar alguna actitud por lo que te digan, por algún discurso en alguna plaza, no importa de quién. Vos vas a cambiar alguna actitud y eso es lo más grave, que es la falta de credibilidad en el interlocutor. Es como que yo te diga, no, Luis, esto es re fácil, vos tenés que tener un laburo. ¿Estás nervioso? Tenés que tener un laburo, que te paguen un sueldo espectacular, buenísimo, pero no trabajar los viernes y los lunes ir tarde. Así tenés una muy buena calidad de vida. Vos decís, quiero, pero se puede. Entonces vos los escuchás y lo que te dicen, decís, bueno, y se puede, si hace no sé cuántos años estamos así y no se puede. Porque, repito, estamos discutiendo las consecuencias, la inflación, el tipo de cambio, la inestabilidad, la falta de inversión, es la consecuencia de falta de reglas claras y de que se cumplan las reglas. Del mérito a que yo tenga ganas de hacer las cosas bien, si no, da lo mismo. No vale que me contestes lo que alguna vez me contestaste cuando yo te decía, nos las vamos a poner de sombrero, y vos me dijiste, ya nos las pusimos de sombrero. Digo, es la misma pregunta, porque el temor es, a mí me impacta cuando vos vas a un lugar de laburo y porque vos laburás de esta cosa que sos notorio, te preguntan si sabés lo que va a pasar. Y ahora la pregunta no es si sabés lo que va a pasar, ¿nos la ponemos sombrero, nos la pegamos de frente? En parte yo creo que muchas cosas ya chocamos, en muchas cosas chocamos económica y financieramente, pero después de un choque, en los vuelcos posteriores que va dejando sus consecuencias o sus cosas marginales. El otro día utilicé un ejemplo que recordé, que no es mío, es de Tim Harford, tiene un libro muy interesante, se llama El economista encubierto, que él sostenía de esta manera, hacía un acertijo, y yo voy a jugar con vos ahora esto, un acertijo simple. Si vos querés saber cómo le va a un barrio, a un country, a una ciudad, haciendo una sola pregunta, te das cuenta cómo le va en materia de seguridad, en materia de higiene, en materia de salud, en materia de convivencia. A una sola pregunta te enterás cuál es la calidad de vida de la gente. ¿Qué pregunta tenés que hacer? ¿Te querés mudar de acá? ¿Cuánto vale el metro cuadrado? Si en un lugar vale $400 vendedor y en el otro vale $5.000 comprador, ¿tengo que seguir preguntando quién vive mejor? Si divido por barrio, si divido por country o si divido... Bueno, cuando vos ves los precios de la Argentina, el salario, no te quiero deprimir, pero no es que no quiero dolarizar tu salario, quiero ponerlo en valor de poder de compra, de alguien que labura 12 horas por día, y vos decís, che, ¿me compensa esto? ¿Tengo capacidad? Si en mi mejor momento no tengo capacidad de ahorro, un jubilado, pone un jubilado y el poder de compra en ibuprofenos. No, claro. Pone un empleado público, el salario público. Poné el salario de cualquiera de los que están acá. ¿Cuánto vale tu casa? No sé si no la puedo vender. ¿Y cuánto vale? Bueno, eso es chocar. Eso es chocar. Eso demuestra la mala calidad de vida que tenemos. Compárate con cualquier país vecino. Pues, ¿cómo puede ser que en los países vecinos valga 3 veces más de lo que vale en Argentina y la gente se muda del lugar barato al lugar caro? Che, ¿no debería ser al revés? Claro, que se vengan para acá si esto es mucho más barato. desesperadamente. Entonces no es un tema de precio.
Por eso te digo, Argentina en muchos casos ya chocó en su calidad de vida. Vos no, profesionalmente, perdón que te conozco, ¿Sí? y perdón, no sé si te ofende algo lo que digo, me decís, profesionalmente sos 100 veces más de lo que vos proyectabas. Económicamente no. Vos decís, Total. Es así de sencillo. Ahora, a mí lo que me impacta es que yo lo único que veo, y enhorabuena para los jubilados, que hoy se anuncia un bono para los de la mínima para tratar de empardar la inflación, que todos sabemos que no es así, como única medida estructural. Y eso no es una medida estructural. ¿Qué es eso? Es que esa plata, vos vas a dar esa plata. Automáticamente, como no hay inversión, lo dijo el propio ministro, si yo tengo más pesos y menos productos, va a haber puja por esos productos. Claro. Lo estamos viviendo, entonces Va a elevar el precio del producto. vas a elevar el precio del producto. Ningún país del mundo genera riqueza emitiendo. Ningún país del mundo genera riqueza distribuyendo. Y después, empezás a generar un sistema injusto, porque ¿y los del medio qué? Porque ¿cuál es la diferencia entre el que gana 23 y 35? No sé cuáles son los valores absolutos. Yo te digo, el de 35 está bien, No, claro. pero bueno, ese va quedando afuera de todo. Entonces vos tenés que mirar a tus hijos y decís, che, ¿es bueno pagar una jubilación alta? Y no. ¿Y es bueno trabajar todo en blanco? El sistema te lleva. ¿Puedo decir una mala palabra en cámara? Ah, pues venga. Perdón a todos los televidentes. Yo tenía un jefe que me decía, Claudio, Argentina es un mar de caca que nos llega a todos hasta acá. ¿Qué decimos todos? No hagan ola, no hagan ola. ¿Por qué? Te hacen entrar al sistema. Siempre acá marco lo mismo. Vos ves un tipo que cumple todas las reglas en un local, tengo muchos amigos que les está pasando esto, lleno de regulaciones, que si tiene el matafuego acá, que si tiene esta circular, que el cartel no es más grande de lo que decías, que el precio lo tenés que tener, adelante un mantero vendiendo. Entonces no le piden nada y venden más barato porque no le piden Por obvias nada, razones. porque el costo es mucho mayor. Entonces este del negocio le dice al hijo, che, si te pones una mantita adelante, empezás vos a tratar de esquivar el sistema. Obvio. Ahora voy a abrir a la mesa. ¿La palabra que es caca? ¿Qué? Sos muy... yo Bueno, vine de un tipo más educado. no es porque era el ejemplo que nada, tenía para explicar por qué estamos todos en alguna medida Claro. Involucrados en esta calidad de vida. Pero a lo que yo voy es al temor. Viste que ya nos acostumbramos a la, dice Jorge Asís, la eterna e inevitable decadencia. Parece como que esto Sí. sería una cosa normal. Lo que vos tenés miedo es la eclosión de otra vez lo que ya hemos vivido. ¿Vos ves algún fenómeno de eso? No lo sabemos ninguno. El otro día, haciendo la misma pregunta, alguien me decía, si vos lo podés predecir, ya no es un cisne negro, o sea, es Claro. un cisne blanco. Yo creo que pasa por lo social hoy. Que en cualquier lugar del mundo, donde vos algo sea el disparador, un tema de inseguridad, un tema de social, de alguien que realmente vos veas pasándola mal. Económicamente Argentina se pegó un palo fuerte. Cuando vos ves lo que valen los activos argentinos, desde una empresa, Total. desde una... vos lo estás comparando y lo comparás con los peores momentos de la Argentina. Marcos Aguini siempre dice que Argentina es un tobogán ondulado. Entonces, que vos bajás, Pero es tobogán. pero es tobogán. Y ahora festejás, ahora decís, che, no estuve tan mal entonces cuando decía que estaba mal, cuando te comparás. Pero yo ahí divido. Económicamente me parece que Argentina es muy barata, es terriblemente barata, y lo que me preocupa es que, siendo barata, hay todavía más gente que quiera irse de la que quiera venir. ¿Qué es lo que quiere decir? Sí, Nacho. Sí, Claudio, ahora el gobierno y Argentina tienen que hacer un pago al Fondo Monetario Internacional antes de renegociar esta deuda. Y hay quienes dicen que si Argentina no paga esa cuota, son 1.900 millones de dólares, creo que, corregime si no es así, no cambia tanto la ecuación con el fondo. ¿Vos coincidís en eso o crees que puede tener un impacto muy negativo no solamente con el fondo, sino con los mercados? Esa era la urgencia que todos decíamos de que había que arreglar antes Claro. de tiempo, para no tener que pagar estos 1.900 y poder tirarlos. Yo creo que ya lo anunció el gobierno, que va a pagar estos 1.900 millones de dólares y que en marzo no. Ya en el presupuesto de hoy no está el pago. Dice que vamos a entrar. Quiere decir que no va a pagar. Lo que Argentina va a arreglar con el fondo es cómo no le vamos a pagar. Yo creo que no pagando, por poca plata, vas a mostrar tu no voluntad de pago. Claro. Y una cosa es no tener capacidad de pago y otra cosa es no tener voluntad de pago. Que yo creo que Argentina carece más de lo segundo que de lo primero. Pero independientemente de eso, yo creo que ahí el gobierno anunció que va a pagar, ya se descuenta cuando sacan las reservas, que son la misma plata que recibió del fondo, de los derechos especiales de giro, y yo creo que después va a arreglar
un plan de tiempo que les va a dar tiempo. Y eso no es resolver el problema. Argentina no es que se saca el fondo de encima, lo tira para la próxima gestión. Claro. Lo va a tirar 2 años más. El punto es, y el otro día lo hablaba con ustedes, ¿se acuerdan acá? Yo decía, siempre también, digo, suponete que el fondo se cansa de vos, se cansa. ¿Sabes qué? Me tenés harto, todo el tiempo llorando. El Fondo Monetario es el prestamista de última instancia, así se llama. ¿Qué significa? Que el que va en la última instancia. Claro. Y vos vas a un cuevero. Y cuando vas a un cuevero, el cuevero sabe que ya el banco no te presta plata y que... Bueno, el Fondo Monetario está acostumbrado a lidiar con países en problemas y con políticos. Y vos llorás, ¿sabes qué? Te la regalo la deuda. Te la regalo. Al Fondo Monetario le debemos 45.000 millones de dólares. La deuda argentina es de 320.000 millones. 45 dividido 320.000 es lo de menos el fondo. Hoy Guzmán dijo que va a anunciar, va a tomar mucho más deuda de la que tomó este año. Este año este gobierno tomó 30.000 millones de dólares de deuda en pesos, pero tomó 30.000 millones. 45 es el fondo, es el déficit que tenemos. Tomó emitiendo, o sea, porque no hay quien te preste. Tomó con prestamistas obligados porque los bancos tienen el 70% de los bonos, los fondos comunes, tomó deuda en pesos, que dice que va a licuar o lo que fuera. Pero lo cierto es que la deuda es la... Siempre todos los que se sentaron acá te contestan lo mismo. Es la hija del déficit fiscal. Vos no usás la tarjeta de crédito porque amás la comisión del banco. La usás porque no tenés cash, o porque tenés una hora 12 o porque no tenés para pagar ahora. Pero lo único que haces es postergar el pago. Aparece cuando no tenés plata de contado. Por eso, centrar todo como que el problema es el fondo, te repito, al fondo, es más, le debemos menos porque ya devolvimos una parte. Le debemos 43.000 millones de dólares. La deuda completa de la Argentina hoy, post-quita, dato de MECOM, son 360.000 millones de dólares. Claro, es poquísimo. La deuda con el fondo es poca. ¿Es el problema al fondo? Es la lírica. Claro. Cristina te diría o te contestó en el escenario antes de que lo dijeras el domingo que una cosa es tomar deuda en dólares y otra tomar deuda. ¿Qué significa? ¿Que no vas a pagar la deuda en pesos? ¿Qué significa? Que la vas a licuar. Entonces a una persona que le estás dando deuda en pesos le estás diciendo, ojo, después te voy a devaluar y te voy a licuar. Por eso tampoco nadie quiere prestar deuda en pesos. Que ese es el problema que tiene el gobierno, que la tasa que te paga en pesos es menor. Pero no entiendo esa diferencia. Porque vos mismo estás diciendo que el peso no sirve. Me estás diciendo que la deuda en pesos que no es pagable, no la vas a tener que pagar. ¿Y sabes qué tasa tiene la deuda en pesos? Ni idea. Las LELIQ. ¿Sabés que hay el triple de LELIQ que la gestión anterior? ¿Sabés qué tasa paga? 38% anual. 38% anual. O sea, traduzcámoslo al castellano. El gobierno emite un título para hacerse de pesos y le paga al que se mete ahí 38%. 38%, y es baja la tasa, porque la inflación es más alta, 38% anual de tasa. Quiere decir que en 2 años duplicás, porque 38 más los intereses, duplicás la deuda. Que esa no sirve. No entiendo esa comparación. ¿Qué significa? ¿Que la deuda en pesos? Entonces, ¿qué me estás diciendo a mí como ahorrista? No tengas pesos porque te voy a licuar. Este argumento que estás diciendo es, che, ¿no es mejor Alberto porque toma deuda en pesos que Macri que tomó en dólares? A ver, tomar deuda es la consecuencia de que tenés un déficit inmanejable. Nadie quiere tomar deuda. Es más, depende, tampoco endeudarte es malo. Todos los países, Estados Unidos debe mucho más que la Argentina. Argentina debe ser uno de los países que menos debe con respecto a su PBI. Estados Unidos debe 2 veces su PBI. Argentina debe menos de 1 de su PBI. Pero ¿qué pasa? Una cosa es endeudarte para hacer obra pública, una cosa es endeudarte para mejorar la infraestructura. Es como que vos tomes crédito para mejorar estos estudios. Y vos vas a decir, debo plata, pero ¿sabes qué? Me generan más ingresos porque tengo más publicidad. Entonces, en el fondo, estoy acelerando el crecimiento. Endeudarte no es malo. El tema es para qué usaste la guita con la que te endeudaste. Claro. Y esa es la pregunta. ¿Dónde está la plata en ese proceso? Bueno, cancelé otra deuda. Si vos estudiás los procesos de deuda argentina, fueron cancelando deuda anterior. Y le agregás el déficit fiscal nuevo. ¿No tendríamos que ver por qué tenemos un gasto tan eficiente e ineficiente? Sí, Martín. Claudio, ¿cuánto hace que la Argentina está en crisis económica? ¿Cuántos años hace que vos venís hablando de estos temas que te preguntan por el dólar, la inflación, el fondo? Muy bueno, Martín. Tanto es así que ya no es una crisis económica. Argentina, ojalá fuese una crisis económica. Argentina tiene una crisis mucho más profunda, cultural, política. La grieta no es política. La grieta es de acceso que vos tenés a poder modernizar. Vos tuviste educación, vos pudiste progresar, hay mucha gente que no. Entonces, me parece que centrar la económica, y insisto con lo mismo, siempre fue la consecuencia de un desmanejo
en este caso de la administración del gasto. Déjame contestarte con una pregunta como buen paisano que soy. ¿Por qué Argentina tiene el mayor gasto público de la historia y el mayor nivel de pobreza? Porque la guita del gasto público no va a paliar la pobreza. No va a la gente, va a los intermediarios. Sí, claro. ¿Por qué? Vamos a otra vuelta. Vieja frase que no es mía, pero me encanta y siempre repito. Vamos provincia por provincia. ¿Por qué la casa más linda y los autos más modernos la tiene el gobernador, el intendente, el juez del lugar, el sindicalista del lugar? ¿Por qué los más ricos son los que se dedican teóricamente a solucionar los problemas de la gente y no el emprendedor, no el laburante, no el que la genera? Yo te digo, dame los 10 más ricos del mundo y vos decís, che, se lo merecen, yo estoy comprando algo que el tipo produce. Generó riqueza. Che, estoy Bill Gates, sí, pero estoy usando en el celular, bueno, Apple, pero yo estoy usando el celular. Le compro productos. ¿Por qué en Argentina los más ricos o son lobistas del Estado o proveedores del Estado o contratistas del Estado o alguien que maneja? Eso es mucho más profundo, es moral, es ético, la manera de generar negocios en Argentina. O vos como periodista muchas veces no tenés que tener un buen contacto para tener una buena fuente. Es decir, ¿no debería ser pública todo y todos tener acceso? ¿No el periodista que tiene mejores contactos? Nacho, ¿qué hizo el gobierno para tratar de destrabar el tema del tratamiento del presupuesto? Bueno, Luis, jugó una carta que en el gobierno planteaban que la oposición no iba a poder resistir. ¿Cuál era esa? Era, si la oposición se resiste a votar o acompañar, o en todo caso a dar quórum primero y después apoyar el presupuesto, bloquea el tratamiento del presupuesto, es que Alberto Fernández pueda renovar el presupuesto 2021 por decreto. ¿Por qué es una carta que la oposición no quería que el gobierno jugara, o en todo caso, cuando el gobierno la jugó, replanteó la estrategia? Porque hasta aquí la oposición se plantaba en una especie de, si no traen números serios, si traen un presupuesto de ajuste, nosotros no lo vamos a apoyar. Bueno, porque la renovación del presupuesto por decreto le daba a Alberto Fernández la posibilidad de manejar con mucha discrecionalidad las partidas. Cuando vos renovás por decreto el presupuesto del año anterior, el presidente en este caso puede hacer lo que quiere con las partidas presupuestarias para acomodarlas y adaptarlas al nuevo contexto. Mirá el gesto de Sucho Vicky, ¿qué? No, buenísimo lo que dice. Y hay una trampita más. Cuando a vos te dicen inflación del 33%, si después del 50% Argentina va a tener una recaudación extra, porque la mayor recaudación de la Argentina es la inflación, por IVA. Y eso tampoco se reasigna como quiere el gobierno. Entonces, a veces subestimar la inflación también es un gesto político. Claro, sí. Hubo una cumbre en la Cámara de Diputados el fin de semana para trazar esta estrategia. La oposición rápidamente hoy pidió postergar el tratamiento, se vota el jueves, pidió una semana más, que vaya incluso Raúl Rigo, el secretario de Finanzas, que vaya a la Cámara de Diputados como para exponer ante los diputados. Le dijo que no. Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuestos, se plantó, dijo que no, que se vota o se vota. Finalmente va a votarse el jueves. La oposición va a habilitar el trámite. ¿Esto qué quiere decir? No va a acompañar probablemente o plantea objeciones, pero va a dar el quórum. Algo importante teniendo en cuenta que parecía empiojarse el tratamiento en la Cámara de Diputados. Con lo cual, el gobierno, la estrategia le salió bien en este caso. A ver, mi pregunta es, ¿tiene sentido el presupuesto que se va a... ¿Van a levantar la mano? ¿Van a aprobar? ¿Alberto tiene su presupuesto? A ver, hace creo que 10 años no se cumple nunca un presupuesto. No es un dato económico, es un dato de cómo asignás las partidas. El presupuesto la tenés que mirar con ojos políticos. ¿Cuánto plata va a educación? ¿Cuánta plata va a seguridad? ¿Cuánta plata va a asignaciones familiares? Bueno, es un gesto político, ordena las partidas. Ahora, económicamente no vas a sacar nada al respecto. Repito, empezamos. Bueno, ¿y qué van a hacer con las tarifas? Claro. No sé, segmentar. ¿Qué significa segmentar? ¿Y qué van a hacer con, no sé? Y cada partida, no estás en una discusión económica. Por eso es la ley de leyes donde te orienta políticamente cómo se va a dar las asignaciones. Claro, totalmente. El presidente finalmente dice que va a acordar en enero con la bendita negociación con el fondo. Sí, le pone fecha a Alberto Fernández y dice, bueno, antes del 15 de enero voy a tener la posibilidad de anunciar finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es lo que viene trabajando más allá de los discursos políticos fuertes que hubo este fin de semana en la plaza, sobre todo el de Cristina Kirchner. Quiere cerrar definitivamente
efectivamente la discusión del Fondo Monetario Internacional y de la deuda, sobre todo porque es un tema que viene estando en los 2 años de gestión. Incluso cuando nos vamos a la campaña de 2019, fue tema de la campaña de 2019, pero empieza a haber una discusión en el frente de todos de que no puede ser uno de los ejes de gestión siempre que estamos por cerrar un acuerdo de la deuda que dejó Mauricio Macri, por lo cual a partir del 15 de enero obviamente que sí, si se puede mostrar un acuerdo, lo que se va a hacer es una épica obviamente de que el peronismo siempre finalmente paga, que no son, algo de esto Alberto Fernández ya adelantó el domingo diciendo no son los que toman deudas, pero sí siempre los que tienen que pagarla, pero a partir del 15 de enero hacia adelante la idea es clausurar el tema, no se puede gestionar, no puede venir nada bueno de la gestión de decir nosotros pagamos al FMI, teníamos una deuda y demás, por lo cual quiere empezar a hablar de economía, pero de esta recuperación de que tarda en llegar demasiado para el ánimo de Alberto Fernández. Se viene la épica en enero. Sí, mira, perdón que sea autorreferencial. Mi artículo del domingo era la historia, una fábula, la hago corta, del cuervo que se creía águila porque vio cazar. Entonces quería cazar como un águila y quedó enredado porque no podía. El cuervo no es águila. Claro. Se cree águila, pero no. Entonces yo digo, bueno, lo mismo. ¿Cómo negocia Argentina? Entre la lírica y los hechos. Vamos a los hechos. Repsol. No era que iba a salir gratis y nos iban a pagar por contaminación ambiental. No habría pasado. Bueno, terminamos pagando 6.000 millones de dólares con deuda, Bodén 2014, que se emitió en el 2014, el Bodén 2014, que termina pagando también la otra gestión, y nos terminó costando 6.000 millones de dólares más los intereses, que fue del 9%, más o menos 10.000 millones de dólares. Hoy vale YPF 1.800. Después dijimos que el Club de París no existía esa deuda, que era ilegal, que era inmoral. No solo terminamos pagando punitorios y terminamos haciendo el mejor arreglo de la historia para el Club de París, en términos de lo que terminó cobrando, que también se hizo en cuotas y todavía estamos pagando. Muchas veces una cosa es lo que digo y otra cosa es cómo termino arreglando. Me creo que voy a negociar como el águila y termino enredado como un cuervo, claro. En este caso en voz baja. Argentina, el fondo también le conviene arreglar. ¿Qué es arreglar? No va a haber ajuste. ¿No va a haber ajuste de quién? ¿No va a haber qué? ¿El jubilado no hizo ajuste? ¿El empleado público no terminó haciendo un ajuste con lo que termina ganando? ¿El asalariado no hizo un ajuste con la licuación? Acordate algún día de nosotros, los cuentapropistas, los que laburamos, los autónomos y demás. Bueno, hoy te lo marcaba en esos términos, diciendo, bueno, vos ni siquiera podés desgravar un traje. No. Quizás una empresa grande sí, claro, puede desgravar los gastos. Vos no podés desgravar esos gastos, que los tenés para trabajar, etc. Obvio. Por eso siempre sufre la clase media, que es la que queda en el medio. El de arriba quizás tiene abogados, tiene mecanismos para comprar y vender empresas. El del medio, no. Pasa al jubilado del medio, al comerciante del medio, y es la gran afectada. Es la pérdida de la Argentina en los últimos tiempos, fue la pérdida de su clase media, ¿no? Como hay afinidad afectiva por los dos, y como creo que hay afinidad también afectiva entre él y vos, te voy a hacer la pregunta que le hago siempre a Juan Carlos de Pablo cuando viene acá. Es mi ídolo. Que lo sé, por eso me permito decir. Y él, al principio me maltrataba, después entendí que era una muestra de cariño, la del profe de Pablo. Y le pregunto siempre cuando terminamos una nota, ¿cuánto va a estar el dólar el año que viene? ¿Qué día necesitas saber? El 16 de enero. Él siempre te contesta que los decimales... Los decimales los tiene claro, que los números enteros le complica. Mirá, yo siempre te dije, es un estado de ánimo el valor y es un valor más de la economía. Si vos tenés una inflación del 40, 50% anual, hoy el dólar, vos podés decir, che, 200 es caro en esta economía, pero si tenés una inflación del 40, en el promedio del año que viene va a dejar de ser caro en ese proceso. Contra mi pesar y contra lo que siempre va a valer un poquitito más. El punto es si es más o menos que la inflación, yo creo que este año le va a ganar a la inflación. Placer, si no te veo, buen año. Un placer. Me voy a conversar con mis compañeros. ¿Tenés opinión del pase sanitario? No tengo valor agregado, no me molesta a mí en lo personal. No te molesta. ¿Les puedo preguntar a ustedes qué opinan Nacho, qué pensás del pase sanitario? Gracias, Claudio, un placer verte. Yo estoy a favor de la vacunación, pero no así el pase sanitario. ¿Por qué? Porque me parece que un gobierno que 3 días antes convoca una marcha y no hace una sola recomendación por el uso de barbijo, que no predicó con el ejemplo durante todo este tiempo,
no tiene la autoridad como para aplicar un pase Está muy sanitario. bien. Ayerdi, ¿qué dice? Pase sanitario sí, dejo la política de lado, o la grieta de lado, pase sanitario sí, hay que vacunarse, hay que encontrar a 7 millones de personas que no tienen la vacunación completa, por lo cual es un momento en el que hay que vacunarse. Si no tienes pase sanitario, si no tienes la vacuna, no ingresarás a algunos lugares. ¿Usted qué dice? Estoy de acuerdo con el pase sanitario, me parece que va a caer en el relajamiento absoluto que se vive y que va a ser difícil de controlar, se va a controlar muy poco o casi nada, te diría, pero sí estoy a favor de que se apliquen medidas para seguir cuidándonos. Bueno, habitualmente no suelo hacer un comentario editorial sobre algunos temas. La propuesta de este año, cuando comenzamos en A24, era contar lo que estaba sucediendo, entrevistar, conocer, como en el caso de Claudio, ahora en un ratito Mayra Arena, que se está sentando, qué bueno que haya venido. Hola Mayra, gracias por estar con nosotros. Y dejarte a vos la posibilidad de que tomes alguna conclusión, sabiendo que ninguno de los que opinamos o de los que presentamos noticias somos neutrales, afortunadamente. Esto que voy a decir es absolutamente a título personal, que no compromete ni a mis compañeros, por eso prefería que hablaran primero que yo, no compromete la empresa, no compromete el programa ni nada de esto. Pero yo vengo escuchando una discusión que parece tener un vuelo filosófico monumental respecto de que el pase sanitario puede agredir o no la libertad de los ciudadanos. He escuchado posiciones tremendistas diciendo esto puede ser una violación sustancial a la democracia y por lo tanto la Argentina perder el Estado de Derecho y de alguna manera transgredir las libertades. Yo en realidad creo que no estamos discutiendo nada de esto. Estamos discutiendo de política. Si el pase sanitario lo propone Alberto Fernández, estás de acuerdo porque sos kirchnerista. Y si sos antikirchnerista, decís que no, sin discutir lo otro. Yo si tuviera que buscarle una expresión, se parece bastante a la de Rosario, que es, yo creo en el pase sanitario a pesar de la horrorosa gestión de Alberto Fernández. Si vos querés, doy un paso más. Creo en la necesidad de instrumentar todos los medios posibles para que estemos la mayoría vacunados, a pesar de Alberto Fernández. Es más, creo que Alberto Fernández no se merece esta reflexión que estamos haciendo, porque ahí sí comparto con Nacho. Alberto Fernández es el del Olivos Gate, Alberto Fernández es el del vacunatorio VIP, Alberto Fernández es no compro la Pfizer porque nos piden condiciones inaceptables y 8 meses después, por decreto, la compra sin que sepamos precio ni nada y sin explicación ninguna. ¿Querés que siga? Alberto Fernández es el que hizo campaña poniendo a gente que hacía la B de la victoria porque le había comprado como si hubiera sido de su bolsillo las vacunas y no en nombre del Estado argentino. Alberto Fernández jugó a la política. Todo esto, la verdad que no se lo merece. Así todo, creo que es un buen momento para instar a que la mayoría estemos vacunados con decisión libre, claro, a pesar de Alberto Fernández. Después es el otro paso. ¿Te pueden obligar a que vos te vacunes? La respuesta es claro que no. Hoy día no, porque las vacunas tienen una aprobación de emergencia, porque se produjeron, para mí milagrosamente, gracias a los científicos, cero milagro extraterrestre, milagro terrenal de los tipos que se quemaron las pestañas, y tenemos vacunas en un tiempo absolutamente récord. Ahora, así todo, ¿yo puedo andarte corriendo con la jeringa para que vos te vacunes? La respuesta es no. Sucede, y aquí me parece que es la discusión que no tiene de filosofía, sino simplemente de fanatismo, que cuando vos decidís vivir en sociedad, perdés ciertas libertades, no hay ninguna absoluta, perdés ciertas libertades en pos de la convivencia. No quiero poner ejemplos absolutamente banales, pero a veces un buen ejemplo banal ayuda para entender de qué se trata. Alberto Fernández, y esto corre por mi cuenta, es un horrible presidente de la nación. A nadie se le ocurriría desobedecer que para manejar un auto hace falta rendir un examen en cada una de las comunas y tener un examen, una licencia de conducir. La licencia de conducir coarta mi derecho a la libre circulación, como dice la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Todo ciudadano argentino y extranjero puede circular libremente. Bueno, yo te pido un registro. ¿Esto es una coartar? Sí. Se coarta. ¿Por qué? No puedo circular, por más que vos seas Reutemann. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque la sociedad organizada quiere que haya un mínimo de destreza para que vos puedas tener una licencia y circular por el país. A nadie, en serio, se le ocurriría decir que la licencia de conducir es una
quitar la libertad de circulación, salvo que sea fanático. Y lo detestes tanto, Alberto, que diga no voy a sacar más el registro de conducir. Mirá hasta al lugar de lo insólito, es la demostración por lo absurdo lo que estoy tratando de hacer. Las vacunas sirven, pero esto no es porque a mí me parece. Las vacunas, mirá esta cantidad de dosis que se aplicaron en el planeta. En nuestro planeta Tierra se aplicaron 8.467 millones de vacunas. ¿Con qué consecuencia? La reducción de la muerte, la reducción de las internaciones graves y la posibilidad en muchos casos de un tránsito como una enfermedad que parece se va a cronificar. Esto es 34 millones de vacunas por día, un poquito menos que la población argentina. Por día. Esto es una conspiración internacional porque nos quieren poner metal en el coso, un chip para investigar. He escuchado, permitime que sea banal de vuelta, que sería rarísimo que hubiese una conspiración mundial encabezada por la Rusia de Putin, los Estados Unidos de Biden, la China de Xi Jinping, la Gran Bretaña de Boris Johnson y la Alemania de Merkel. Sería raro. ¿No te da a pensar con esto? Mira esta curva que estamos viendo en la Argentina. El pico de los muertos en la Argentina es cuando todavía estamos a comienzo de este año que estamos terminando y había poca vacuna. Fíjate cómo cae dramáticamente. ¿Por qué? Porque nos vacunamos. Compara con Estados Unidos, que allí sí hay un porcentaje altísimo de personas que no se vacunan. Fíjate esto, ahí ves el pico, la caída, pero ¿por qué vuelve a subir? Porque hay una resistencia a la vacunación. Entonces, yo quería decir lo siguiente, me parece que hay dos grandes segmentos de los que están en contra del pase sanitario o de la aplicación de los protocolos que existen en la capital federal. Dos grandes segmentos. Un segmento de justificados descreídos, como somos Nacho y yo, decir, che, este gobierno que la hizo todo mal, ahora le tengo que creer. Un natural temeroso, porque dice, che, ¿no estarán haciendo un experimento? 8.500 millones de vacunas aplicaron en el planeta. Y los fanáticos, los que francamente o son terraplanistas, porque creen que todavía el mundo es horizontal, o porque detestan tan profundamente al horroroso presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que les importa más sostener su hecho de detestarlos que la comprobación de convivir, o aquellos que les frega, que les importa muy poco, una convivencia social más o menos organizada. Entonces, yo a los fanáticos no tengo ganas de hablarles, porque no podés hablar con un fanático. ¿Cómo le voy a explicar a un fanático que existe una evidencia científica de médicos, enfermeros, biólogos y toda la persona, chapó por ellos que consideran esto? Les hablo a los otros descreídos porque están cansados, porque ven que es un gobierno que no cumplió, porque saben que se perdieron un montón de oportunidades. Bueno, esta vuelta, a pesar de este gobierno tan malo, es más importante cuidarte vos, cuidarnos entre todos nosotros. Y si no lo haces, bancarte las consecuencias de no poder ir a un espectáculo público, de ir a un evento público, porque así pasa. A nadie se le ocurre que no estás respetando la libertad de circulación porque tenés que sacar la licencia de conducir. A nadie tampoco se le puede ocurrir que pedirte que estés vacunado para ir a un espectáculo público, un evento público, es una libertad, es un cercenamiento de la libertad. Se me ocurre dejártelo como idea para que lo pienses, y está ya conectado el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que es Fernán Quirós. Perdón la perorata, Fernán, pero tenía ganas de hacerla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto, y aparte un gusto escucharte también. Muchísimas gracias. Digo, porque hay como a mí me parece que las vacunas todavía no están lo suficientemente probadas. Yo a 2 años del COVID me siento avergonzado de preguntarle esto al ministro de Salud. ¿Podés dar evidencia científica de que esto es un error, es una falacia? No, lógico, ya la evidencia, como bien decís vos, tiene tal tamaño numérico en términos de las personas que se lo han aplicado y en términos de que hemos podido documentar no solamente la seguridad de las vacunas, sino sobre todo y también la eficacia, como bien decías vos, la eficacia para una enfermedad grave y mortal de manera contundente. Nosotros en la ciudad hemos publicado nuestra experiencia en la revista científica mostrando que todas las vacunas que hemos estado aplicando de las 3 marcas que aplicamos aquí lograban disminuir más del 90% del riesgo de tener una enfermedad grave y mortal.
no son tan eficaces para evitar la enfermedad clínica, la enfermedad leve, como bien decías vos. Por lo tanto, y por ese motivo también están aumentando los casos en la Argentina. Pero la verdad es que lo que vemos es que los casos son de una moderación y de una situación clínica muy leve, y eso es lo que estábamos buscando en este tiempo, ¿no? Poder vacunar para poder evitar, cuando aumenten los casos por la Delta, que tengamos nuevamente muchos internados y mucha gente que sufra. Contame en qué nivel de preocupación o de ocupación estamos con la cantidad de contagios en este momento en la capital federal y qué decisión se ha tomado, que entiendo es la de no aplicar un pase sanitario distinto a los protocolos que ya existen para lugares públicos y demás. Claro, como vos decías, Luis, uno de los objetivos principales de los pases sanitarios es terminar de estimular a aquellas personas que estuvieran dudando o se hubieran aplicado una sola dosis y no sepan si continuar, estimularlo. Por supuesto que no para las personas que están en desacuerdo porque ellas no se van a vacunar. Y la verdad que los números de la ciudad nos demuestran que no es necesario de manera intensiva hacerlo en la Ciudad de Buenos Aires, porque el 90% de los porteños ya se aplicó la primera dosis y el 83% de los porteños ya tienen la segunda dosis. Altísimo. Y el 13% de los porteños, casi 370.000 personas, ya tienen la tercera dosis, el refuerzo. Entonces, como son tan altos, para nosotros es menos trascendente, el debate nos parece menos relevante, y por eso lo que hacemos es, lo que hoy ya es obligatorio en la ciudad, como son los espectáculos masivos o los boliches bailables, que son los lugares de más riesgo, lo que vamos a hacer es acompañar con una metodología común, sobre todo para que la persona que vive en el conurbano o en la ciudad no tenga cruzando la General Paz una metodología diferente. Pero decididamente no vamos a ampliar más lugares ni más intensidad porque nuestros números indican que no es necesario. Ahora, para que lo entienda bien gráficamente, cuando sí vamos a acompañar con una metodología parecida, es decir, en boliches bailables y en espectáculos públicos sí se va a pedir la exhibición de la Cuidar con las vacunas. Claro, porque hoy lo que estamos pidiendo es o el cartón que lo demuestre, o estamos pidiendo la aplicación de la Ciudad de Buenos Aires o la documentación en el BOTI. Vamos a ampliar eso y vamos a usar la misma metodología que potencialmente se use a través de la Nación en todas las jurisdicciones de la Argentina, ¿no? Quirós, le pregunto porque la semana pasada vino Rubinstein al programa y le había dicho, Rubinstein mismo dijo, fui a la cancha de River y no había ningún control, nadie me pidió vacunas. Tenemos conocidos que van a los boliches y nadie le pide vacunas. Entonces le pregunto sobre el control, obviamente lo tienen que tener los eventos privados, pero ¿cómo van a hacer ustedes para que, aunque sea a partir de ahora, si no van a implementar el pase sanitario, tener ese control? Qué tema tan importante que traes al debate, ¿no? Acá hay tres grupos de responsabilidad. Por un lado, los organizadores y empresarios que hacen los espectáculos o los encuentros. Por otro lado, la sociedad, que tiene que también ser un agente activo, como lo hemos planteado a lo largo de toda la pandemia con Luis, hemos discutido tanto este tema, y desde ya el gobierno porteño intensificando el control. Y esas tres componentes de esta medida, de esta política, los vamos a poner todos en práctica. Hemos estado trabajando todo el día de hoy con la Agencia Gubernamental de Control, de cuál va a ser la metodología de supervisión y de obligación a los empresarios, a los organizadores, para que cumplan la normativa vigente. Sí, Fernán, ¿cómo estás? Te quiero consultar por el plazo mínimo entre cada dosis de cada vacuna. La AstraZeneca fue de 2 meses y ahora para la tercera dosis. Te quiero consultar por qué no están avanzando con la tercera dosis más rápido. Ahora bajó el plazo a 4 meses, tengo entendido. ¿Por qué no lo bajan un poco más? De hecho, para que mucha gente que se dio la segunda dosis no acceda rápidamente a la tercera dosis y de alguna manera se puede también generar una especie de conciencia en toda la población para que se vacune. Bueno, qué bueno que me das la oportunidad de explicarle bien a la gente este punto. Primero, las fabricantes inicialmente recomendaban el intervalo interdosis, se llama eso, ¿no? Entre una y la otra. El intervalo interdosis de las primeras 2 dosis, la mayoría de los fabricantes recomendaban 3 a 4 semanas, en general 1 mes. Salvo AstraZeneca, que por una dificultad que tuvieron en el proyecto de investigación de fase 3, descubrieron que los que se habían aplicado después de los 56 días, es decir, después de 2 meses, tenían mejor respuesta inmunológica y más protección que los que se habían aplicado, como decía el fabricante original, al mes de la aplicación de la primera dosis. Entonces, en la Argentina, por necesidad, porque no teníamos suficientes dosis, fuimos por la política, acompañando a la nación, de estirar el intervalo. ¿Qué se aprendió en el mundo con estirar el intervalo entre la primera y la segunda dosis? Que los que se daban la vacuna, de cualquier vacuna,
más tardíamente el efecto biológico era mayor. ¿Por qué? Porque le da más tiempo al cuerpo a madurar el efecto de la primera dosis y entonces dar la segunda dosis después de 2 meses o de 3 meses. En todas las vacunas demostraron muchas publicaciones y nosotros también que era mejor estirar el intervalo, que nosotros no lo hicimos porque lo supiéramos, lo hicimos porque lo necesitábamos. Entonces, en ese mismo contexto, hay mucha discusión de cuánto hay que esperar para la tercera dosis. Lo que se sabe que hay alguna pérdida pequeña de protección a partir del 4.º mes, pero sobre todo a partir del 6.º mes la pérdida es más clara. Pero que si uno se anticipa demasiado, como vos estás proponiendo, el efecto de la tercera dosis es menor. Es menor en cuanto a cómo suben los anticuerpos y es potencialmente menor, aunque eso no está totalmente demostrado, en cuanto duran después en el tiempo. Por eso es que no hay que anticiparse tanto. Nosotros estamos llamando a todos los porteños a partir del 5.º mes. Hemos llamado a los del 6.º y ahora estamos llamando al 5.º. Y todos los porteños que cumplieron 5 meses de cualquier vacuna están siendo invitados a vacunarse. Si alguno no ha sido así, por favor nos manda un mensaje a consultavacunacovid@buenosairesgobar. Hay algún problema en la comunicación, lo vamos a invitar. Pero nosotros recordar que ya vacunamos más de 350.000 personas, que son las que han cumplido este periodo que te estaba contando. Ministro, buenas noches. Hoy se conoce la variante Omicron, pero anteriormente hubo otras variantes, la Delta, la de Manaus, y lo que vemos, o por lo menos cuando escuchamos a gente que sabe como usted u a otros especialistas, es que las variantes tienen menos poder letal. ¿Esto tiene que ver estrictamente con la vacunación? Y también le consulto si por este motivo en algún momento podemos llegar a ver la desaparición del virus o que haya distintas variantes mucho menos letales que las que conocemos hasta ahora. Bueno, vos estás describiendo algunas hipótesis y como toda hipótesis luego viene el mecanismo o la metodología científica para documentarla y demostrarla o descartarla, ¿no? ¿Qué sabemos de la variante Omicron? De las 3 características de una variante que son el grado de contagiosidad, ya sabemos que es más contagiosa, la información es concluyente hasta el día de hoy. De la segunda característica, que es el grado de escape a la inmunidad y por lo tanto cuánto pueden reinfectar a personas que hayan tenido la enfermedad o que se hayan vacunado, esta variante Omicron, los primeros datos que todavía no son concluyentes, indica que escapa a la inmunidad un poco más que la variante Delta, por lo cual puede enfermar a personas que hayan tenido ya previamente la enfermedad, pero solo escapa, sobre todo escapa para la enfermedad clínica leve. Sigue manteniendo aparentemente la protección para la enfermedad grave y mortal de la vacunación y de la enfermedad previa. Y en cuanto a la gravedad de la enfermedad, hay datos muy preliminares aún. Aparentemente da una enfermedad más leve. Por supuesto que hay que discriminar ahí o ajustar esos datos por la edad de la gente, porque es gente más joven, por el grado de vacunación, porque muchos ya están vacunados. Así que todavía no está del todo claro. Pero si llegáramos a la situación que vos planteás, de una variante muy contagiosa y poco grave, naturalmente esa condición podría ser el inicio del final o del pasaje de la pandemia a la endemia, la transición, porque naturalmente se enfermarían muchas personas que adquirirían defensas y no tendrían ninguna gravedad. Claro, esto sería como vos, el principio del fin, porque digo, de pandemia a endemia y luego ¿qué es? Enfermedad crónica, no sé cómo se llama. Sí, endemia es la enfermedad crónica, ¿no? De pandemia es cuando hace olas y endemia es cuando todos los años aparece alguna cantidad de personas que se enferman, que son las nuevas personas que perdieron su inmunidad previa o que nacieron en el periodo. Es decir, ya todos los demás están protegidos. Lo que estamos buscando y que esperamos que así ocurra es estar pasando de la epidemia a una transición hacia la endemia. Estamos esperando que eso ocurra en el año venidero. Quiero reiterar una cifra que dijiste al comienzo, Fernán. Más del 90% de los porteños tiene una dosis, más del 80 y pico, del 83 tiene 2 y el 13 ya tiene 3. Así es, y no tenemos más que el 13 porque no tenemos más candidatos aún que cumplan 5 meses. Estamos invitando a todos para que tomen los turnos. Claro. De modo que son números muy, muy altos. Vos fíjate, te doy otro dato importante. Hicimos un estudio de cero prevalencia, eso es una muestra representativa de toda la población porteña. Les tomamos muestras de anticuerpos. El 90% de los adultos mayores de 18 años tienen anticuerpos presentes en la sangre. Es decir, que el grado de protección de los porteños es muy alta. ¿Esto evita que se contagien? No, de hecho lo estamos viendo, que aumentaron los contagios. Pero claramente los protege para tener que internarse o tener una enfermedad extremadamente grave. Nos olvidamos de preguntarte algo que sea importante decir en este día de diciembre, Fernán. No, me parece que el mensaje es: la pandemia no terminó, estamos buscando la alternativa de transicionar hacia una situación ya más crónica, todavía nos quedan varios meses
de algunos pocos pero significativos cuidados. Estar vacunado en tiempo y forma con la dosis que corresponde de un lado, hacer todo lo posible en el espacio abierto y sobre todo no olvidar que el barbijo es la principal arma que nos queda para poder mantener las actividades económicas, sociales, afectivas, familiares que queremos todos mantener. Bueno, y felicitarte porque acabas de recibir, por eso estás allí, el premio Hipócrates que entrega la Academia Nacional de Medicina con expresidentes de la institución. ¿Qué te pasa cuando recibes estas cosas, Fernán? Bueno, este premio particularmente es muy fuerte porque los académicos son de alguna manera la reserva moral, intelectual y académica, valga la redundancia, de lo que es los médicos de la Argentina, ¿no? Y que ellos te reconozcan como tus pares, como a la trayectoria que has desarrollado. Para mí es extremadamente fuerte y la verdad que es un día muy especial para mí. Me imagino. Bueno, te despido, porque miraba el teléfono e inmediatamente en las redes aparecen, ¿no? Diciéndome, entre otras cosas, de lo televisable, que soy un imbécil que estoy al servicio de los laboratorios, que... ¿Le podés contestar a la gente que todavía sigue descreyendo las vacunas para reiterar lo que dijimos? No, yo iría por otro camino, Luis. Diría, todos tenemos la libertad de construir nuestros pensamientos tal cual los consideramos. Luego, en los planteos de las ciencias hay metodologías científicas para contestar hipótesis y preguntas. Y la ciencia en todo el mundo, y nosotros tenemos datos propios que así lo certifican también, ha demostrado que las vacunas verdaderamente han sido un componente esencial en la contención del daño de esta pandemia. Y así tiene que ser. Gracias por atendernos como siempre, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Saludos a todos. Bueno, me voy a sentar a charlar con Mayra, que hace mucho que no la veo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te tengo que presentar? ¿En el hotel qué pones? Mayra... Empleada. ¿Y qué estás haciendo? Porque si hay algo que por suerte no dejas es la actividad política o la militancia o la mirada del campo. ¿Qué estás haciendo? Aparte de eso, laburo en una consultora y es la primera vez en mi vida que tengo un solo laburo. Pero no lo recomiendo, pues economía argentina, claro, nunca sabes lo que va a pasar y además siempre es mejor tener 2 o 3, pero estoy escribiendo un libro. Mirá. Entonces... ¿De ensayo o de ficción? No, al principio era la idea, me lo sugiere la editorial, pero a ver, yo soy de construir muchas teorías falopas o sostenibles. De hecho, mi charla a la que le debo todo este proceso... Famosa charla TED que hablaba sobre la pobreza, qué somos los pobres y demás. Tiene un montón de teorías construidas por mí, o sea, en base a mis observaciones, después me escribieron un montón de cientistas sociales de, bueno, esto va de acuerdo a lo que dijo tal sociólogo, tal científico, tal antropólogo, pero eran teorías construidas en base a... Experiencia. Claro, pero después esas teorías uno las va complejizando y cuando uno conoce más cosas... va cambiando de opinión y escribir un ensayo con 29 años me da la sospecha de que a los 35 me parecería un papelón y a los 40 me querría matar. Entonces es como autobiográfico, pero cada capítulo es una persona. O sea, cada capítulo es una persona que pasó por mi vida y son como cuentitos de esas personas. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, mirad, esta es la famosa charla TED. Ay, sí, por favor. ¿De hace cuánto? 3 años. Mirá. 3 años. Un poquito menos. ¿Cambió algo la mirada de la sociedad sobre la pobreza? No, la única diferencia que tenemos ahora es que todo el mundo es un poco más pobre. Casi todo el mundo, casi todo el país es un poco más pobre o bastante más pobre. Digamos, las clases medias se han empobrecido brutalmente y los pobres son todavía más pobres. Y, digamos... Recién hablábamos con Claudio Suchovicki y él me gustó esta metáfora. Decía, la Argentina es un tobogán, ondulado, pero un tobogán. O sea, que parece que hay como una sensación y de vuelta volvemos a caer. ¿Ves de los últimos tiempos un intento de evitar, de revertir y que esto vaya hacia arriba? No, vos tenés... Para mí el gran problema que tenés hoy es que de la media para abajo son todos pobres, digamos. Tenés casi la mitad del país en la pobreza. En esa mitad... La mitad de arriba, ponele si querés a grandes rasgos, son los pobres indetectables a la vista, ponele, que es la gente que no se le nota que es pobre. Son los pobres que no tenés en las villas. Porque hay una comodidad también de la política, o puede haber una comodidad también de pensar que todos los pobres están en las villas o en barrios marginados. Estás en un momento en el que tenés pobres hasta en barrios de clase media. Gente que tiene casa propia y en la pandemia en algún momento quizás le faltó para comer. Entonces... Esos pobres a los que no se les nota la pobreza
están esperando una reactivación económica, que se recupere de alguna vez por todas la economía para poder reactivarse en lo que saben hacer, en su capital cultural, laboral, profesional o el que sea. De la media para abajo tenés varias partes. Y en el fondo del fondo, lo que vos tenés más o menos 10, 11 puntos de la sociedad argentina de pobreza acompañada de todos los quilombos sociales que te puedas imaginar. De todos los quilombos sociales que te puedas imaginar. Entonces tenés esa pobreza más la del medio, que es intermedio. No es ni el pobre que no se le nota, ni ese que está en el medio. Y tenés un problema. Porque de alguna manera ese pobre que está al borde de caer en el margen, el acceso que tiene a los trabajos suele ser malo, suele ser a trabajos de mala calidad. El acceso que tiene el Estado es pésimo, tiene acceso a muy poca salud, tiene acceso a muy poca educación, muchas veces hay situaciones de maltrato en el Estado, ya sea el ente estatal que sea. Entonces el que está marginalizado por completo ve al otro, al que está un poquito por encima, y no tiene nada deseable de alguna manera. Y lo que te va pasando es que ese fondo de pobreza se te va volviendo cada vez más impermeable. Es impermeable a cualquier política social, a cualquier política económica, a cualquier impulso. No hay nada que te levante ese muerto. No hay nada que te levante ese muerto. Podés ingresar una ayuda, pero ¿cómo levantás eso? No quiero caer en la chiquita del comentario político, pero ¿estás desencantada o qué estás de estos últimos 2 años con el cambio de gobierno? He dado algunas notas acerca de lo que fue para mí estos primeros 2 años. La verdad es que no me ha gustado la dirección, que tampoco está claro por ahí la dirección que ha tomado el gobierno de Alberto Fernández. Y la verdad es que estoy bastante desencantada. Creo que se termina neutralizando el gran poder que tiene la vicepresidenta, que es la conductora del peronismo, con el poder que debería tener el presidente, que somos un país presidencialista y donde apoyamos que el presidente tome decisiones. E históricamente, si un presidente no las toma, es como que pierde hasta el respeto de la sociedad. Me parece que se hicieron muchas cosas poco importantes y las cosas importantes se han dejado de lado. ¿Te da miedo volver a caer en la pobreza? En lo personal, no. No, en absoluto, nunca. ¿Y cómo exorcizaste ese miedo? Porque digo, sí, hay mucha gente con miedo. No, a ver, primero creo que si tuviera que rebuscármela, no se me cae ningún anillo de volver a trabajar de lo que laburé. Contale para el que por ahí no sabe de cuántas cosas laburaste. Fui laburante de todo, o sea, primero de chica los laburos de porquería, de vender en la calle, después me metí cama adentro, fui cama adentro 4 años, que eso fue una etapa muy grosa de mi vida, con mi hijo Joaquín, y después lo que a mí me hizo dar un salto de clase social y que para mí es muy importante que lo recuperemos a nivel escala, son las capacitaciones. Digamos, a mí la estética me cambió la vida, pude dejar de ser cama adentro y vivir por mi cuenta, un departamento y alquilar. ¿Vos hacías depilación y...? Sí, todo lo que tenga que ver. Sí, más que nada depilación, sí, era muy buena en eso. Pero a ver, lo que era a mí... muy buena, dice, muy convencida. Ojo, sí, que era muy buena. Es que es en lo único que te defiendo que soy buenísima. Y todas mis clientas de Bahía Blanca, que seguro me están mirando algunas, porque tengo muy buena relación, he creado amistades, me pueden avalar. Es en lo único que fui buena. Después en todos los laburos estoy cararroteando. Digamos, cararroteando. Claro, como en todo. Procederé a afanar el verbo, me gusta el verbo. Sí, es a lo que me he dedicado. Pero de alguna manera lo que a mí más me importa es lo que vos tenés hoy digamos, si yo vengo de ese contexto en el que no hay oportunidades, en el que no hay salida, en el que es muy difícil agarrarse de lo que hay, porque también lo que hay es poco atractivo y tiene mucho costo o implica muchas responsabilidades y también hay una vida fuera de las obligaciones y eso me preocupa muchísimo. Tenés cada vez más niños y adolescentes sin cumplir con obligaciones. Claro. Y después, ¿cómo haces que esos niños y esos adultos tengan ganas de mejorar su calidad de vida a través de las obligaciones? Escúchame, ¿cuántos años tiene Joaquín, tu hijo? 15. ¿Qué pasa si te dice me quiero ir? ¿A dónde? Del país. Ya me lo dijo. Se quiere ir a Estados Unidos. ¿Y? Él sabe que yo soy una nacionalista de mierda, así que sabe mi pensamiento, sabe que yo me quedo acá hasta que se caiga el último ladrillo, me quedo a levantarlo. Pero creo que es muy común en los jóvenes encontrar un desencanto de futuro.
es muy común en los jóvenes, pero no te digo en los jóvenes pobres, te lo digo en los jóvenes más de clases medias y en los pobres, digamos. Es algo que tiene que ver con la sensación de que más adelante no hay más nada. Porque los trabajos o el poder adquisitivo de la media argentina y de la clase baja argentina es prácticamente nulo. La plata no tiene valor. ¿Pero qué le decís a Joaquín? Okay, ¿Lo entendés? Sí, lo comprendo porque también hay una fantasía que tiene que ver con la juventud de que si me voy a otro país todo es fenomenal y en los otros países todo anda perfecto. Y creo que cada país tiene sus quilombos y sus problemas y creo que también hay que bancarse ser inmigrante. No, claro. Y jugarla de inmigrante. Especialmente los nietos de inmigrantes sabemos. ¿Por qué mierda no arrancamos nunca? ¿A qué te referís con que no arrancamos nunca? A que el país sea un poco mejor para la enorme mayoría. Mira, me parece que está todo por hacer. Me parece que tenés quilombos en educación, tenés quilombos en economía y tenés quilombos en el desfase de la percepción de las personas, tanto para la política como para la autopercepción. Digamos, hay un sujeto político que para mí tiene que ser el nuevo sujeto político que se venga, que es el monotributista, que es el pequeño empresario, que es el que se inventa el laburo, ya sea el pobre, el que es cartonero y sale a cirugiar, o el tipo que agarró y se le ocurrió poner 3 computadoras y poner 3 pibes a programar y vende programas, digamos, esos pequeños empresarios, o la P de las pymes, el monotributista y todos esos que se inventan el laburo, cuando la tendencia en el mundo es que el laburo industrial es cada vez menos y que cuesta un montón en los países como el nuestro apoyar la industria, yo creo que hay que hacer las dos cosas. Apoyar un poco a esa industria que necesita ser pujante, que está todo para hacer, pero también entender que hay un contexto mundial en el que se automatiza el trabajo y que cada vez es más común el cuentapropismo. Ese sujeto tiene que ser para mí el próximo sujeto de la política, porque es el que tiene que tener a dónde caerse muerto. Es el que tiene que tener a quién golpearle la puerta. ¿Cómo puede ser que un tipo de esos que se autogestiona el trabajo, que se autoexplota incluso, no tenga todos los beneficios que tiene un trabajador? Total. Y que ha logrado un trabajador? ¿Sabés qué? Atraso 3 temas porque me quedé muy impactado en esta discriminación gráfica que vos hacías de la pobreza, de las 3 pobrezas, del que no se le nota, sí, del medio, y el que está... sí. Háblame con nombre y apellido, ¿quién es? Y tenés. A mí hay cosas que me preocupan. Mira, para darte un ejemplo gráfico, el que se cae en la calle, ¿no? Ahí estamos hablando del extremo absoluto, que eso es ultra minoritario a escala nacional. El que se cae en la marginalidad, hay algo a lo que yo le presto atención. Ese tipo, lo que más le preocupa cuando recién se cae en la calle no es conseguir para comer, porque de eso se viene ocupando desde que nació. A ese tipo lo que más le preocupa es conseguir dónde asearse, dónde limpiarse. Entonces, los primeros meses en la calle es cuando se preocupa por dónde higienizarse. Ahora, vos vas un año después y ese tipo se te convirtió en croto. Llegó un momento que renunció a esa búsqueda de la belleza, o a esa búsqueda de la higiene, o a esa búsqueda de la aceptación del otro, y dijo, ya fue. Entonces, ¿viste cuando sentís olor a cuerpo, cuando pasás por al lado de alguien y sentís ese olor que es tan característico del cuerpo sin bañarse durante muchas semanas? Presto mucha atención que en los tipos pasa eso, en las mujeres lo que ocurre es más extremo, es prácticamente, hay una cercanía a la locura. Digamos, para soportar esa vida en la marginalidad, las mujeres prácticamente enloquecen. Se enajenás. Se enajenan. Entonces hablas y vos notás que no hay quizás una discapacidad mental o que incluso hace tiempo no había dificultades y ahora por momentos se va. Entonces, esa rotura que yo te digo del tipo cuando se deja de bañar o de esa cabeza que quiere dejar de estar acá y necesita evadirse, tiene que ver con lo espiritual o con lo moral o con la forma que tiene la persona de enfrentar la miseria. Y yo le presto mucha atención en los ranchos a cómo tienen los ranchos. Porque en un rancho necesariamente no implica la mugre, necesariamente no implica tener pañales tirados en el patio, en la puerta del rancho, no implica tener a las criaturas sucias, no implica todo ese paquete que muchas veces está. Y ahí lo que hay es un espíritu, una vocación, una fortaleza de la madre, porque en el 99% de los casos recae sobre la madre, que
puede tener todavía esa entereza de que le importe esa búsqueda de la belleza y de sentirse bien en su hogar y de que sus hijos estén bien o no. ¿A qué edad dejaste el rancho, Mayra? A los 19. Hace 15 minutos. Va de piropo. A los 19, sí. Hay una de las fotos más virales mías, estoy en la puerta del rancho con Joaquín. ¿Allá en Bahía? Sí. Me fui a alquilar, no me dio el cuero, porque dejar de ser villero es muy caro. Y, viste, de esto no se habla mucho. Dejar de ser villero es carísimo. Es prácticamente insolventable, a menos que justo entres a un trabajo de una movilidad económica espectacular que te permita tener esa movilidad social. Pero en general vos pensás, pasás de tener todo gratis a tener que pagar por absolutamente todo, y además hay otra realidad, que vos cuando tenés movilidad social, y esto pasa en todas las clases sociales, esta, ¿no ves la chapa atrás el resto? ¿Y ese es Joaquín? Ese es Joaquín el primer día de clases. Cuando vos salís y conseguiste un trabajo bueno o mejor que la miseria en la que estabas, te convertís en padre de tu familia. Te convertís en padre de tus padres. Y les pasa a las clases medias también, no quizás tanto en lo económico, porque hace rato que no hay mucha movilidad económica en la clase media, pero les pasa en lo cultural. Cuando tu mamá te pide ayuda porque se olvidó la contraseña del Facebook. Entonces, en Internet vos sos padre de tus padres. Sí, claro. Bueno, en lo económico y en lo cultural pasan las clases bajas cuando hay esa ¿Y quién se quedó ahí en ese rancho cuando vos te fuiste con Joaquín? El papá de Joa, que vive ahí. Sí. Tenemos excelente relación y es un tipazo y un padrazo. ¿Y qué aprendiste ahí en ese rancho? En el rancho, bueno, aprendí que vivir sin piso para mí no era tan terrible, porque cuando empecé a tener piso, lavarlo para mí era un flagelo. Así que, digamos, no quiero hablar de las cosas lindas de la miseria, ni mucho menos. La miseria es algo espantoso, pero sí te pasa... La miseria es algo La miseria es espantoso. Y tener a la gente en la miseria es espantoso. Y cuando yo veo gente muy feliz de ir a la miseria todos los días y volver, yo sospecho. A mí nunca va a dejar de horrorizarme la miseria, nunca va a dejar de espantarme la pobreza. Pues sí, el funcionario, el laburante de la política que va y vuelve... Yo hablo del salame, sea de la política o sea de otras organizaciones, el que te dice como si fuera un mérito enorme, yo piso el bar. Yo estoy ahí, yo los voy a ver, ¿viste? Como si eso fuera, como si eso lo enalteciera, es un mensaje moral que te está dando. Bueno, en ese mensaje moral que te está dando, el tipo te está diciendo que él está en contacto con la miseria, ¿viste? Que tiene una relación con la miseria y siente alguna superioridad moral. Pero para ese tipo, pisar el barro, o tomarse un mate cocido con ellos, o comer en la olla popular con quien está comiendo en esa olla por necesidad, no le cambia la vida en nada. No le cambia la vida en absolutamente nada. Tu vida sigue exactamente igual, tu obra social sigue exactamente igual, tu departamento sigue exactamente igual, tu herencia que vas a recibir si sos heredero sigue igual. No me jodas con que hay algo moral ahí, digamos. Sacame a la gente de la miseria, si querés. Eso es lo transformador. Sacame a la gente de la miseria. Y para sacar a la gente de la miseria, ciertos derechos que nuestro país tiene un armado estructural de educación y hasta de ayudas estatales que es muy superior a los de la región, pero ciertos derechos tenés que imponerlos, porque cuando tenés esas roturas espirituales o conductuales de las que yo te hablo, tenés personas que se resisten al derecho a la educación. Claro. ¿Cómo ayudas a alguien que le da lo mismo que sus hijos vayan a la escuela o no vayan? Me acuerdo que en la charla TED vos decías, los pobres, o sea, buscabas todos los lugares comunes que la clase media usábamos. Sí, y todas cosas que pasan, no son prejuicios. ¿Qué te pasa con el lugar común de las organizaciones sociales, los piqueteros cristalizan la pobreza? Hay una mosca. Sí, hay un bicharraco. Hay un bicharraco dando vuelta por el estudio. Perdón, me perdí por el bicharraco. Cuando escuchás esto que se ocurre, las organizaciones sociales, Grabois cristaliza la pobreza, el Evita... ¿Qué cristaliza la pobreza? A ver. Esto, que en realidad no quieren que salgan de la pobreza, las organizaciones sociales sostienen porque es un negocio. Bien. De Grabois primero, al César lo que es del César, tengo que decir que es de los tipos más educados que hay en la política, para la gente que no lo conoce, porque mucha gente es muy amable en la televisión o es muy copada en la televisión y después en persona es otra cosa, y Grabois es de los pocos que te puedo decir que es mucho más amable en persona que lo que muestra en la televisión. Dicho esto, lo que a mí más me molesta de los movimientos sociales no es tanto lo que se les critica precisamente, sino que a mí no me gusta
que a algunos derechos de los sectores más pobres se acceda solo si te acercas a un movimiento social. Los movimientos sociales, digamos, esto lo comenzó el macrismo, por eso es terrible. El macrismo, ¿qué hizo? Como no entendía la pobreza y reconoció no entenderla, que digamos eso no es tan criticable, es un gesto, pero ¿qué hizo? Stanley le dio a Grabois y a los movimientos sociales y les dijo, bueno, ocupate vos, yo te doy que vos me manejes todas estas tarjetas, todos estos quilombos. Y quedó así. Y eso no puede quedar así, porque los derechos no pueden ser para los politizados. Los derechos no pueden ser para alguien que se acerca a un movimiento sociopolítico. Los derechos tienen que ser para todos los argentinos. Sos argentino, estás pasando un momento de miseria, tenés que ir a una oficina y que te atiendan y que no te exijan nada que no se le exige al resto. ¿A dónde pertenece? Claro, nada. Para mí, eso es lo que a mí me preocupa. Esa es la pica que yo tengo con los movimientos. Viste que Rolón dice, que Gabriel Rolón, a quien quiero mucho, que la esperanza tiene demasiada buena prensa. Sí, Viste que la esperanza es como una cosa... Sí, yo he usado la expresión esperanza y me he arrepentido porque la esperanza es pasiva. La esperanza es pasiva. Claro, ¿qué? Sí. El deseo es activo. El deseo, la búsqueda, las ambiciones. Las ambiciones tienen mala prensa. Claro. Y me parece que deberían empezar a tener un poquito de marketing. Perdón la autorreferencia, de decir que el deseo es el mejor arquitecto de la vida. Construye el deseo, tiene una potencia. Una de las cosas que más nos cuesta con los niños es despertarles deseos. ¿Y cuál es tu deseo? Mi deseo, que Argentina sea la potencia que tiene que ser. ¿Y sentís que es un deseo quimérico, un deseo utópico, un deseo realizable? Es recontra realizable. De hecho, me resulta ridículo que estemos en esta situación. Creo que tenemos mucho más para que ocurra lo opuesto. Creo que hay estructuras de poder que son muy difíciles. Creo que la política es mucho más difícil de lo que se critica desde afuera, digamos, porque la política no tiene tanto poder como queremos creer, pero creo que está todo para hacer. Creo que tenés que emparejar la educación, creo que tenés que emparejar el tema de la economía y el poder adquisitivo prácticamente nulo que tienen hoy los argentinos, porque la plata no vale nada. No vale nada, no vale absolutamente nada. Y ese es el problema, que digamos, ganar un poco más no hace la diferencia porque el billete ha perdido el poder adquisitivo. Total. ¿Cómo hace la gente si quiere leerte, seguirte en las redes? ¿Qué hace? Estoy en Facebook y en Instagram y escribo siempre ahí. Como cuando salen cosas en los medios es porque las levantan de mi Facebook. Pero me niego a dejar eso, como que me parece que ya es parte de cómo me hice. Y qué sé yo, me han ofrecido en muchos medios trabajo y cosas, pero no quiero ser alguien de los medios. Es como que todavía me es sanito, es sanito. Como son casi mis últimos programas, me permito decir cosas que nuestro productor, que es uno de los mejores periodistas que yo conocí a lo largo de todo este tiempo, que se llama Juan Pablo Zumpano, a la par es un asqueroso importante, es muy difícil del elogio, es de elogio corto, por decirlo de alguna manera. Me dice, es brillante esta piba, me está diciendo. Bueno, o sea, quiero que sepas que esto es casi milagro, no, milagroso no me gusta, pero inédito. Bueno, muchas Me gusta gracias. verte siempre. Bueno, a mí también estoy contenta de verte. De verdad, Muy nos seguiremos escribiendo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Buen año. por invitarme. Igualmente y felices fiestas. Igualmente, igualmente. Pequeña pausa. Finalmente se produjo la apelación en el sobreseimiento de la causa Otesur y Los Sauces, Martín. Exactamente, lo hizo hoy el fiscal federal Diego Velasco, fiscal de Comodoro Pi, el fiscal de la causa del juicio, que por el momento no hay juicio, apeló hoy el fallo de hace algunas semanas del Tribunal Oral Federal 5 que sobreseyó a Cristina Kirchner, a sus hijos, a Lázaro Báez, a empresarios, a gente que trabajaba en las empresas y que quedaron desvinculados del caso. ¿Qué es lo que pide el fiscal? Que esta decisión del tribunal sea revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que la revoque, que revoque los sobreseimientos y que Casación diga hagan el juicio. Claro. Eso es lo que está pidiendo el fiscal. Varios argumentos, muchos jurídicos vinculados a que el tribunal no analizó la prueba, que hay peritajes pendientes que están en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el fiscal dice, ¿cómo vamos a cerrar una causa si no tenemos la prueba completa? El juicio está justamente para analizar toda la prueba, hace una serie de consideraciones muy técnicas y jurídicas respecto del delito del lavado de dinero, de asociación ilícita, que es lo que son los dos delitos que se están juzgando en la causa. Pero hay una parte muy fuerte de lo que el fiscal le dice a los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner, que fue una decisión que se tomó por mayoría, en ese caso fueron los jueces Daniel Obligado y Adrián Grunberg, que lo tenemos en pantalla, si querés lo podemos ver directamente, sí, claro, del dictamen del fiscal Diego Velasco. Esta parte le dice a los jueces, han
devastado años de investigación. Wow. De recopilación de prueba de difícil obtención, de labor extenuante de distintos actores del Ministerio Público Fiscal frente a personas que ostentan un gran poder político y económico. Y después el fiscal lo que dice es, tomaron una decisión en muy pocos días, en vez de hacer un juicio oral y público, a la vista de toda la gente, con toda la prueba sobre la mesa, para poder discutir esta causa. Te diría que más allá de los argumentos técnicos, es un dictamen que tiene casi 250 páginas. Este me parece que es el punto más fuerte de lo que el fiscal dice de tenemos que hacer el juicio. En el juicio veamos si la prueba alcanza, si la prueba no alcanza, si condenamos a Cristina, si no la condenamos, si el resto de los acusados no tuvieron nada que ver, pero es donde las causas se resuelven cuando se llega a esta instancia, que es la instancia de juicio oral y público. El plazo para apelar del fiscal vencía mañana, lo hizo hoy. Resta saber qué va a hacer el gobierno. En la causa, la Unidad de Información Financiera, que es un organismo del gobierno nacional, es querellante, es decir, es la parte acusadora. Hoy pidió 5 días más, más plazo para apelar. El tribunal le dio 5 días más. No sé si esto es una señal de que la UIF algo va a decir. La expectativa era que en rigor no diga nada, se quede callado y consciente, esperando la resolución, claro. Consciente el sobreseimiento y no vaya a casación. Pero pidió 5 días más. Hay que ver si la semana que viene la UIF apela el sobreseimiento y también pide que se haga el juicio oral o hace alguna presentación consintiéndolo. Y ahora va a intervenir la Cámara de Casación Penal. Esto va a ser recién el año que viene. Quedan 2 semanas para que termine el año. Después viene la feria judicial. Esto ya va para el año que viene, cuando se conocerá si Casación revoca o no esta adhesión o si confirma el sobreseimiento. Pequeña pausa, tras ella vamos a hablar de vuelta, atentos mail por el tema vacunación, lo que son refuerzos y terceras dosis y qué pasa con aquellos que no se están vacunando, cómo se van a buscar en algunos distritos tras la pausa. ¿Se puede decir que se recompuso la relación entre el presidente y la vice? ¿Hay guiños entre Alberto Fernández y Cristina Fernández? Bueno, hoy se vieron Alberto Fernández y Máximo Kirchner en Casa Rosada. Fue un primer encuentro público después de lo que fue el acto entre Alberto y Cristina del día viernes. Se encontraron en Casa de Gobierno. No hubo apartado, no hubo ni previa ni posterior un encuentro entre ellos a solas. Como bien contó Rosario Ayerdi, el 26 de noviembre se juntaron en la residencia de Olivos, hablaron allí, habían acordado un cese al fuego, pero el vínculo está muy lejos de ser el ideal. De hecho, Alberto Fernández corrió de la mesa de decisiones a Máximo Kirchner. Recordemos esa mesa de decisiones en la que se acuerda el rumbo del gobierno, hacia dónde va, qué políticas impulsa. Y fue en un acto a pedir de la Cámpora, el de hoy, el del Plan Progresar. ¿Por qué? Porque la que encabezó el acto fue Fernanda Raberta, titular del ANSES y dirigente de la Cámpora. También estuvo Guado de Pedro, otro de los corridos por Alberto Fernández, en primera fila, y había muchos militantes de la Cámpora. ¿Qué pasó? En el aplausómetro ganó Máximo Kirchner claramente. También hubo cantitos en alusión a Cristina Fernández de Kirchner, algunos caracterizados de la Cámpora que pregonaban el unidos y organizados. Una paz relativamente interesante para el momento del gobierno. La foto era para acordar con el Fondo Monetario Internacional y eso se cumplió, pero lejos están de llevarse como en otros tiempos, Luis. Señores, nos vamos a ver mañana. Muchas gracias a Royaz. Estoy feliz de vestir Royaz, particularmente este saco que me gusta muchísimo, que se llama Blazer. Muy lindo. Eso quería decir, muy lindo. Los veo mañana.